algunas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Cuenta la leyenda que había una iglesia en un lugar muy lejano, en donde los niños iban a participar con la escuela dominical infantil haciendo una presentación de unos dibujos que ellos habían hecho durante la semana. El profesor de la escuela dominical sacó a todos los niños adelante y los puso a exponer las carteleras sobre la creación. El tema era la creación. Y entonces a los niños, a dos niños les tocó exponer, a uno le tocó exponer a Adán y a otro y una niña le tocó exponer a Eva. Y salieron en la cartelera y todos aplaudieron ese día la enseñanza de la creación que habían tenido los niños. Pero al finalizar el culto, uno de los asistentes a la iglesia le preguntó al director de escuela dominical cómo era posible que los niños hubieran expuesto los muñecos de Adán y Eva con ombligo, que Adán y Eva no tenían ombligo. El hermano se quedó mirando y le dijo: bueno, hermano, son niños, dibujaron lo que ellos creyeron que era. Además, la Biblia no nos dice si tenían ombligo o no tenían ombligo. Pero el hermano se fue muy cabezón. Armó un grupo de WhatsApp y empezó a decir: yo no estoy de acuerdo con lo que pasó el domingo en la iglesia. ¿Cómo es posible que en la iglesia algunos hermanos crean que Adán y Eva tuvieron ombligo? Eso es imposible, eso no es bíblico. Y algunos hermanos empezaron a decir: yo estoy muy de acuerdo con usted, Adán y Eva no tienen ombligo. Hay que hablar con el pastor para que saque al director de escuela dominical. Todos empezaron a escribir por el grupo y alguno dijo: bueno, pero si Adán y Eva sí tenían ombligo, entonces yo quiero saber que me digan. Era de los más nuevos en la iglesia y le dijo: yo quiero saber si tenían el ombligo para adentro o tenían el ombligo salido hacia afuera. Y entonces alguien dijo: pues es obvio, tenían el ombligo hacia adentro. Digo: no estoy de acuerdo, porque yo tengo el ombligo hacia afuera. Eso es discriminatorio. Así es que empezaron a armar otro grupo de WhatsApp. El grupo de los ombliguistas hacia adentro y de los ombliguistas hacia afuera. Y empezaron a preguntarle: pastor, ¿y qué vamos a hacer? Y el pastor: Dios ama a los ombliguistas y a los no ombliguistas. Todos están reunidos en la congregación. Y otro dijo: ese pastor le falta teología. ¿Cómo así que los ombliguistas y los no ombliguistas? Y la iglesia se terminó separando. El domingo todos estaban mirándose en el culto. Este es ombliguista, este es de los ombliguistas hacia afuera, este es de los ombliguistas hacia adentro, este no cree en el ombligo. Y el pastor se paró y simplemente abrió y dijo: hoy la enseñanza se llama: la iglesia que se mira el ombligo no está lista para ver más allá. Y aunque la historia parece jocosa, divertida y de pronto traída de los cabellos, hoy quiero que hablemos de pequeñas cosas que pueden romper la unidad en una congregación. Así es que he titulado la enseñanza de hoy: Guardianes de la unidad. Pero no de la unidad residencial,
guardianes de la unidad en la iglesia. ¿Usted es un guardián de la unidad? Diga al hermano que está a su lado, ¿usted es un guardián de la unidad? ¿Usted va a ser un guardián de la unidad? La unidad en la iglesia no es un adorno. No es que chévere que podemos estar unidos en la iglesia, que todo está muy bien. Es una batalla permanente. Y es una batalla de humildad y de entender que Cristo es lo más importante. Entender que Cristo es lo más importante. Quiero que abramos la Biblia en el texto que hoy vamos a exprimir, un solo texto, pero le vamos a sacar todo el jugo posible. Y quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer solamente los 3 primeros versículos. Y dice el texto en la versión Reina Valera, dice: yo pues, preso en el Señor. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Estaba en dónde? En la cárcel. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad. Y soportándoos. ¿Con qué? Los unos a los otros. ¿En qué? ¿En qué? En amor. Solícitos. ¿Dice solícitos o en su Biblia dice perezosos? Solícitos. ¿En qué? En guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Puede tomar asiento. Voy a arrancar haciendo un contexto de lo que es este pasaje que acabamos de leer. Como ustedes pudieron notar, el apóstol Pablo escribe a los Efesios esta carta, y cuando analizamos los 3 primeros capítulos de la carta de Efesios, lo que está haciendo el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos es dándole una enseñanza teológica a la iglesia de Éfeso. Les estaba contando cómo Dios había amado tanto a los gentiles, porque Éfeso no estaba en Israel, Éfeso estaba en Asia Menor. Hoy en día uno puede ir, si tiene plática, a Éfeso. Pues ya no se llama Éfeso, están las ruinas de Éfeso, quedan en Turquía. Y Éfeso todavía es un sitio turístico porque todavía se pueden ver los vestigios. Si adelantas a una diapositiva más, Cristian, vemos esa foto que está ahí arriba, son los vestigios del templo de Artemisa, la diosa griega. Artemisa, y ellos adoraban a Artemisa, y estaba un templo muy hermoso de Artemisa en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad importante y allí habían muchos judíos de la diáspora, es decir, judíos que habían salido de Israel, pero también habían muchos gentiles. Y la iglesia que se había conformado en Éfeso estaba mezclada entre judíos y gentiles que habían creído. Y Pablo les está dando en los 3 primeros capítulos, les está dando una instrucción teológica. Pero a partir del capítulo 4, el capítulo que usted y yo leímos, Pablo ya esa teoría, llamémoslo así, la va a empezar a poner en práctica. Y les va a decir: miren, en Cristo
ya no hay más griegos, ni gentiles, ni judíos, todos somos uno. Pero empieza a decirles cómo eso tiene que volverse una realidad en la vida de cada uno de ellos. Imagínense esta escena. La iglesia de Éfeso, habían judíos que habían practicado la ley durante muchos años, habían judíos convertidos, habían gentiles que habían adorado a Artemisa y a otros dioses. Y toda esa mezcla estaba en la iglesia. Imagínense el hermano viendo cómo entraba el otro hermano que adoraba a Artemisa y decía, ¿cómo vino vestido? ¿Cómo vino vestida? Así no se visten los hijos de Dios. Imagínese al otro diciendo, mire, ese cómo viene con joyas. Al templo de Dios no se debería venir tan ostentoso. Otro que oraba con los ojos abiertos y otro que oraba con los ojos cerrados y decía, orar con los ojos abiertos no es de Dios. Imagínense en la situación en la que estaba la iglesia. Y la iglesia estaba muy convulsionada porque todos querían imponer la manera como veían ellos a Dios. Entonces Pablo les empieza a decir, ojo, yo pues, prisionero en el Señor, dice el texto, preso en el Señor. Ojo que eso es muy importante, la introducción que Pablo hace en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque es el mensaje de alguien que está preso. Pero no está preso porque robó, no está preso porque mató, no está preso porque engañó a alguien. Está preso por la causa del evangelio. Está preso porque ama a Cristo y se ha negado a negar a Cristo. Y está allí y les dice, yo aquí estoy preso. Es decir, como quien dice, ustedes están allá afuera discutiendo pequeñas cosas, pero yo estoy aquí en la cárcel pagando un precio. Yo sí sé lo que es sufrir el evangelio, es lo que Pablo está anunciándoles. El mensaje no es alguien que les está escribiendo desde la comodidad de una playa o les está escribiendo desde la comodidad de una oficina. Es alguien que está escribiendo en la cárcel y que les está hablando con urgencia. Cuando un preso logra mandar un mensaje desde la cárcel, él no se pone con adornos. Él dice que necesito esto, pilas. Porque sabe que su mensaje no va a tener mucho tiempo, no va a poder ser muy largo. ¿Sí? A los que les dan llamada desde la cárcel 1 minuto, y en ese minuto tiene que decir todo lo que tiene que decir. Pablo está escribiendo una carta. Por eso las palabras que pone son palabras exactas y necesarias para esa iglesia. Y Pablo dice, yo preso en el Señor les ruego. ¿Cómo pudiéramos darle un sinónimo a esa palabra ruego? Les suplico, les pido encarecidamente. ¿Y qué les está pidiendo el apóstol Pablo? Que vivan, ¿qué? O que anden, o que vivan como es digno de la vocación que fueron llamados. ¿Qué significa eso en palabras castizas? Le están diciendo, les ruego que por favor vivan una vida como el que los llamó, como Cristo. Si ustedes se hacen llamar cristianos, vivan como cristianos, como seguidores de Cristo. Y esto es muy importante porque Cristo representa lo más importante y el fundamento de la unidad.
No les estaba diciendo sigan a los maestros judíos, porque entonces los gentiles dirían, pero nosotros no tuvimos a Moisés, nosotros no tuvimos a Elías, nosotros no tuvimos ninguno de esos profetas, nosotros no los conocimos, nadie nos enseñó de ellos, pero sí conocían a Cristo. Y los judíos, dejen de pensar en los rudimentos, en las pequeñas cosas que no sirven, y sean ahora imitadores de Cristo, sean ahora seguidores del ejemplo de Cristo. Dejen de ponerle tantas trabas al evangelio, sigan a Cristo y anden de acuerdo a esa vocación con la que fueron llamados. Si son cristianos, son seguidores de Cristo, sean fieles a ese llamado y anden como Él. El cristiano todos los días debe levantarse pensando cómo me voy a parecer más a Cristo, cómo voy a seguir hoy más a Cristo, cómo la gente va a ver en mí a Cristo. La gente necesita ver en nosotros a Cristo, pero nosotros necesitamos todos los días parecernos más a Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Les está diciendo, miren, ya no actúen más como judíos, como gentiles, anden como cristianos. Les ruego eso, está diciendo el apóstol Pablo, les ruego eso, anden como cristianos. Y Pablo les va a dar unas pistas de cuáles son esas virtudes que debe tener ese andar como cristianos. Y vamos a ver esas virtudes que Pablo está mencionando. La primera de esas virtudes es la humildad. La humildad. Y cuando hablamos de humildad, estamos hablando de una palabra que está ahí en griego. No la voy a decir porque de pronto se me cae una calza. Y esa palabra en griego significa el valor de los demás. El valor de los demás. Hemos confundido mucho en Latinoamérica, en Colombia, cuando decimos esa persona es humilde, para decir que es pobre. O esa persona es de origen humilde. ¿Ha escuchado esa expresión? Y no, la palabra humildad no tiene que ver con pobreza. Yo he visto pobres muy argentinos, muy orgullosos, ¿sí? La humildad no tiene que ver necesariamente con la pobreza, ¿sí? Pero la humildad sí tiene que ver con personas que le dan un valor al otro, un valor importante al otro. Con eso tiene que ver la humildad. Y la humildad pues tiene muchas aristas, pero una de las cosas importantes en el contexto en el que Pablo está hablando de la humildad en este pasaje tiene que ver con reconocer que yo siempre no tengo la razón. Yo siempre no tengo la razón, ¿sí? La humildad, cuando uno llega a un lugar y es humilde, es decir, tiene la capacidad de bajarse del pedestal, de ponerse incluso por debajo del otro, eso abre muchas puertas. Inmediatamente abre el corazón del otro y dicen, esta persona está dispuesta a aprender, esta persona es enseñable, esta persona es una persona que está con una madurez de entender que no siempre va a tener la razón. Pero hay personas
que son campeones en ganar discusiones. Hay personas que nadie les gana en una discusión. Siempre tienen la razón. Siempre quieren ganar en una discusión. El problema es que muchas veces ganar en una discusión puede ser perder al hermano, perder la armonía. Hay personas que dicen, yo ya lo conozco, él nunca va a perder esa discusión. Dejémosle ganar la discusión, pero le van cogiendo pereza. Dicen, no, con él no se puede hablar, con él no se puede llegar a ningún acuerdo. Y la persona es con el corazón inflado, hinchado y dice, no, miren, es que siempre termina haciéndose lo que yo digo porque yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz. Y eso es falta de humildad. Y cuando carecemos de esa humildad, somos muy dados con nuestra boca a criticar, porque no escuchamos. Una persona que siempre quiere ganar las discusiones, normalmente no está dispuesta a escuchar los argumentos. Y por algo Dios en su infinita sabiduría le dio a usted 2 orejas y ¿cuántas boquitas? Escuche más y hable menos. Pero ¿cómo nos cuesta quedarnos callados? ¿Cómo nos cuesta escuchar a los demás? Pero mire, Cristo es el mayor ejemplo y modelo de humildad que nosotros podemos tener. En su ejemplo, Él fue humilde. Sus palabras siempre fueran llenas de humildad. Si Cristo no hubiese sido humilde, nunca hubiese podido ir a la cruz. Nunca hubiese podido ir a la cruz. Él nos enseña cosas muy importantes. Recuerden la vez que enseñó a sus seguidores: si alguien te pide que le lleves su carga 1 milla, ¿qué dijo él? Llévasela 2. Y eso que dijo Jesús no era algo descontextualizado, era muy común que en el pueblo judío y en el tiempo de Jesús, los soldados romanos, los ciudadanos romanos que estaban por encima de los judíos, llamaran a un judío que vieran por ahí: venga, lléveme esto, y me lo va a llevar, la ley me permite que me lo lleve 1 milla, así es que le voy a descargar y usted me lo va a llevar. Y el judío no podía negarse, porque si se negaba podía ir a la cárcel. Y era muy común, y los judíos se mantenían humillados. ¿Cómo es que puede llegar un soldado romano y nos puede poner la armadura y nos puede poner el escudo y nos puede poner a cargarle la comida, la ropa, y nosotros tenemos que cargarlo? Y Jesús les dijo: y no 1 milla, 2. Pero eso tenía un trasfondo en la enseñanza de Jesús. Lo primero era enseñarle a sus seguidores que había que bajar el ego, bajar el yo, porque ellos estaban con el Mesías y le decían: Señor, ¿y entonces cuándo vamos a empezar el reino? Y ellos se imaginaban: bueno, entonces ¿cómo es que le vamos a dar a estos romanos? Y vamos a tumbar ese ejército y vamos a acabar con ese reinado. Y Jesús: ¿de qué están hablando ustedes? Señor, ¿y cuándo vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿De qué están hablando ustedes? Ese no es mi reino.
Y Jesús les dijo, no, si alguien les quiere poner una carga, vayan con él más allá de la carga. Y eso tenía dos enseñanzas. Por un lado, usted tiene que bajar su ego. Usted no es más que el soldado romano. Pero el soldado romano es malo. Sí, pero usted también. Y lo segundo es, ¿qué pasaba cuando un soldado romano veía que el judío, que el discípulo de Cristo no le llevaba una milla, sino que le decía, tranquilo, te voy a llevar otra milla más? ¿Qué iba a pasar con ese soldado romano? Que iba a decir, ¿y este quién es? ¿Y quién es el maestro de él? ¿Y de dónde aprendió así? Y tal vez hasta le iba a dar vergüenza. Y eso era lo que Jesús les quería enseñar, que no se combatía fuego con fuego. Y en la humildad tiene que ver eso. A veces queremos fuego con fuego. Ella me habló duro, yo también sé hablar duro. Y la humildad tiene que ver con eso, con entender que somos capaces de echarle y entender que el otro es importante. Y tiene que ver mucho con la segunda palabra que vamos a estudiar. Dice en Efesios que tengamos humildad y ¿qué? Mansedumbre. Y la mansedumbre no hay que confundirla con debilidad. Ay, es que él es mansito. O sea, también es una palabra que nosotros hemos tergiversado. ¿Cierto? Uno llega a una casa, el perro es bravo, no, es mansito. ¿Sí? Ah, entonces mansito, no muerde. ¿Cierto? Pero a veces le dicen a uno, pero eso sí, no le saque la rabia porque... La mansedumbre no se puede confundir con, digamos, mansos no mensos, ¿sí? Manso significa poder bajo control. Poder bajo control. Usted tiene el poder y el control de la situación. Usted tiene el control de la situación. Eso significa ser manso. La Biblia nos dice que Jesús era manso, tenía mansedumbre, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué significa eso de poder yo controlar a pesar de tener momentos difíciles. Una persona con mansedumbre difícilmente pierde el control en una situación. Pero todo lo contrario a mansedumbre es una persona que permanentemente está airada, que cualquier cosa se sube como un Alka-Seltzer, ¿sí? Eso es falta de mansedumbre. Eso es falta de mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con mantener el control, mantener un espíritu tranquilo a pesar de. Tiene que ver con una visión de la vida diferente para manejar los problemas, los conflictos y las dificultades. Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos hace muchos años. Tuvo que enfrentar la guerra civil en Estados Unidos. La guerra civil era una guerra interna, no de países, sino que en Estados Unidos había una guerra civil, entre el mismo pueblo estaban peleando. Y Abraham Lincoln siempre salía y mandaba cartas y hablaba bien y con respeto de sus enemigos. Hasta que un día un asesor de él le dijo:
¿Sabes qué, presidente? No deberías hablar bien de ellos. Son tus enemigos. Hay que destruirlos. Hay que destruirlos. Y Lincoln respondió: ¿acaso no destruyo a mis enemigos cuando los convierto en mis amigos? Jesús, como ejemplo de mansedumbre, nos enseñó varias cosas y quiero que miremos el ejemplo de Jesús. Jesús estuvo con los pobres, con los necesitados, con los huérfanos, con las viudas. ¿Sí? ¿Qué hizo con ellos? Los ayudó, los escuchó, les enseñó, los curó, los restauró. Pero Jesús también enfrentó fariseos. ¿Qué querían los fariseos de Jesús? Llegaban con malicia delante de Jesús. ¿Y cómo le respondía Jesús? Normalmente note que Jesús siempre respondía con preguntas a los fariseos. Nótese que Jesús siempre respondía con sabiduría, con un tono tranquilo. Pero también vimos a Jesús con un látigo revolcando el mercado en el templo. Es un error pensar que una persona con mansedumbre no actúa con firmeza, solo que es una persona que sabe muy bien en sus relaciones cuándo tiene que hablar con firmeza y cuándo tiene que hablar con tranquilidad y con calma. Es una característica difícil de imitar de Jesús, porque a veces estamos o muy acelerados o muy pasivos. Pero Jesús nos enseña que es importante tener mansedumbre. Hay personas a las que alguien viene y les dice: es que usted tal cosa. Y esa persona, ¿cómo responde? 5 piedras en la mano. Y queremos tener una respuesta automática. Y a veces creemos que eso es bravura, que eso es poder, que eso es fuerza. Sí, eso puede ser poder, eso puede ser fuerza, pero no está bajo control. Porque herimos y dañamos cuando hablamos o cuando ignoramos. Y la mansedumbre nos llama a tener bajo control. La mansedumbre es lo contrario a reaccionar con orgullo o por venganza. Cuando actuamos con mansedumbre, no actuamos con orgullo ni con venganza. ¿Usted se imagina a Jesús siendo Dios si hubiese actuado sin mansedumbre? Cuando lo criticaban, cuando lo escupían, cuando lo maltrataban, cuando lo crucificaron. ¿Usted sabe qué podía haber hecho Jesús? Una sola palabra, como le dijo el centurión, una sola palabra bastaría para hacerse lo que tú quieras.
Pero Jesús no actuó por orgullo ni por venganza. Imagínese usted la escena. Está Jesús golpeado en el piso con sed, en la cruz, pide agua, le dan vinagre. ¿Usted cree que Jesús en su humanidad qué pudo haber pensado? Pero no lo hizo. No hizo lo que usted y yo estamos pensando. ¿Por amor a quién? A la humanidad. No lo hizo. Y a veces nosotros nos dicen una pequeña cosa a corregir. ¿Y qué? Se enciende el muñequito rojo de la ira. Mansedumbre, poder bajo control. Poder bajo control. Esta semana particularmente tuve una semana complicada en el trabajo. Normalmente logramos muchos objetivos en el trabajo en el que estoy y Dios me ha bendecido mucho allí. Pero esta semana yo tuve que reconocer que me había equivocado en un presupuesto. Y mi jefe por primera vez en 3 años y medio Y yo tenía 10,000 excusas para haberle dicho, pasó esto, es que usted no me dijo esto, es que pilas, Y yo decía, tengo que aplicar lo que voy a enseñar el domingo. Agachar la cabeza y decir, listo, yo soluciono el problema, usted tiene la razón. La jefe mayor de la empresa donde yo trabajo me pareció que cometió una injusticia y yo estaba muy cargado y yo pensaba, voy a ir a decirle que eso me parece muy injusto. Y cuando tenía todo para demostrar, yo creo que Dios me utilizó para decir tal vez lo mismo que iba a decir, pero con otras palabras y con mucha más mansedumbre. Porque si yo hubiera ido a hablar, hay que manejar las cosas con prudencia y con sabiduría. Eso no significa quedarnos callados, sino saber decir las cosas. Y en esto mostramos que somos hijos de Dios. La tercera palabra, que el tiempo se me va, estamos en Efesios 4, versículo 2. Ya llamamos humildad y mansedumbre. ¿Ahora qué? Con paciencia. Paciencia. En algunas versiones aparece la palabra, que es una palabra muy en desuso hoy en día, longanimidad. Paciencia y longanimidad son lo mismo. ¿Y qué significa eso? Ánimo largo. Por eso la paciencia es la virtud de saber esperar sin perder la fe, sin perder la confianza, sin perder la esperanza. Es la capacidad de soportar situaciones difíciles durante mucho tiempo sin perder
la calma. ¿Cuántos pacientes hay aquí en día? Ahí está el Señor tomando la foto de los pacientes. Pero no pacientes de EPS, pacientes en el Espíritu. La paciencia, esperar en situaciones difíciles. Y en la paciencia es un proceso en donde obra el crecimiento espiritual. Por eso es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto, es una parte del fruto del Espíritu. Por eso la paciencia es importante, porque los procesos de Dios no son carreras de corto plazo, son carreras de largo aliento. Y Pablo dice que tengamos paciencia. El bambú japonés que aparece ahí tiene una característica, y es que el bambú puede tardar hasta 7 años para que uno pueda ver el retoño. Es decir, uno siembra el bambú y crece bajo tierra los primeros 7 años. Pero ¿qué pasa después de que es regado, de que es cuidado? El bambú brota en pocas semanas y crece hasta 30 metros de largo. Y todos sabemos lo que es el bambú japonés. Los vientos lo pueden acostar, pero no lo quiebran, porque tiene un buen cimiento, tiene una buena flexibilidad. Y a veces nosotros perdemos el fruto en el camino, perdemos el fruto que Dios está preparando en nuestro proceso, porque nos desesperamos, porque queremos poner atajos, queremos echar travesía, como dicen algunos. Incluso eso le pasa a algunos líderes, nos puede pasar incluso como pastores. Pero tanto que he sembrado yo en este y nada, no da fruto. Aún es una enseñanza para nosotros. Paciencia, la paciencia. Cristo sigue teniendo paciencia con nosotros. Cristo, aún cuando sus discípulos no oraban, quedaban dormidos, cuando se les olvidaba lo que Él les enseñaba. Pero tanto tiempo conmigo y no han aprendido. Cuando lo dejaron solo, cuando lo estaban acusando y lo dejaron solo, y el único que fue a negar. Lo dejaron solo y aún tiene paciencia y aún esperó, y aún después de haber resucitado fue y les dio desayuno. Fue y los consideró sus amigos y lo habían dejado en la mala. Paciencia. Y a veces nosotros nos desesperamos porque alguien nos faltoneó, como dicen los pelados.
A Jesús lo faltonearon. ¿Y sabe qué? Usted y yo muchas veces lo faltoneamos. Y Él sigue apostando por nosotros. Por eso Pablo dice, con paciencia. ¿Saben qué? Sopórtense con paciencia. Y a veces nosotros somos muy ligeros en nuestra paciencia. Nuestra paciencia es cortica. Y podemos juzgar, este no. Este yo ya le he dado 2 oportunidades, este no es, descartémoslo. Y la Biblia no nos llama a juzgar, sino a soportar. A soportar. Tremenda esta enseñanza de la palabra de Dios. Vamos con la siguiente. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. El soporte con paciencia en amor. Soportar. Soportar es soportar, es decir, piense en ese puente que usted ve, es un puente colgante. El diseño de los puentes colgantes no es un puente rígido, porque normalmente los puentes rígidos están diseñados para soportar hasta un tope de peso. Si ese tope de peso se supera, el puente colapsa. Los puentes colgantes, muy utilizados en cierta época, era para que pasaran personas, caballos, hasta carruajes, ¿sí? Y hoy en día en algunos pueblos motos, motochivas pasan por los puentes colgantes. Normalmente tienen una flexibilidad y se van arqueando en la medida en que uno va caminando por ellos. Y son un ejemplo de lo que es el soporte. Pablo nos está diciendo que soportar con paciencia solamente se puede hacer si tenemos un ingrediente en nuestro corazón y en nuestra vida, y es el amor. Y ese amor, esa palabra amor que aparece ahí, es el amor ágape, es decir, ese amor de coinonía, ese amor de comunión entre hermanos. Ese amor es el que nos da la fuerza para continuar. El amor no es sentimentalismo. No podemos confundir el amor con, ay, me saludó riéndose, es que me ama mucho. Ay, es que me dijo palabras bonitas, es que me ama mucho. Va más allá de eso. El amor va más allá de palabras bonitas o de sonrisas. El amor del que nos está hablando el apóstol Pablo es un amor que ayuda a entender errores y circunstancias de mi hermano, que me ayuda a ser un restaurador en la vida de la otra persona, que me ayuda no a ser un tropiezo, sino a escuchar y a entender, a saber que yo estoy para ayudar, no para juzgar. El amor ágape es un puente. Usted puede ser un puente o puede ser un aislante dentro de la iglesia. Un puente tiendo siempre la mano para ayudar, los brazos para acoger y abrazar. Mis pies están siempre para acompañar.
Pero a un aislante es aquel que dice: a mí no me hable, a mí no me toque, a mí no me mire, yo con usted no quiero nada. Cuando actuamos como aislantes, cuando somos incapaces de ver que la otra persona es amada por Dios y que también está en el camino intentando vivir una vida agradable a Dios. Tal vez puede tener más defectos, tal vez puede tener más circunstancias difíciles, tal vez no tuvo algunos privilegios que tú tuviste, tal vez no tuvo las mismas enseñanzas que tú tuviste, pero esa persona está en el camino también del Señor y yo debo verla con ojos como Cristo la ve. Por eso, antes de hablar de alguien, pregúntese: ¿esto que voy a decir de esta persona edifica? Antes de haber dejado de hablarle a alguien, pregúntese: ¿esto edifica? Porque esa es la otra. A veces es muy fácil, no, como ese hermano, esa hermana es tan difícil, no le vuelvo a hablar. Pregúntese: ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios quiere? Jesús le dejó de hablar a Judas. Jesús le dejó de hablar a Juan y a Jacobo cuando pedían que los pusiera a la derecha y a la izquierda. Jesús le dejó de hablar a Pedro cuando lo negó. Preguntémonos: ¿esto edifica? Recuerde que usted puede tener un resentimiento, un problema con alguien y el más damnificado es usted. Que no perdonar no le hace daño a la otra persona, me hace daño y daña la relación mía. Por eso Jesús dijo: perdónanos en el Padre Nuestro. Perdónanos con una condición: así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No dijo: perdónanos así yo no perdone a nadie. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y último punto, pero no menos importante. El apóstol Pablo viene diciendo, versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y viene algo muy importante: solícitos. ¿Qué significa solícitos? ¿Qué significa solícitos? Para pasado mañana. Solícitos es prestos, atentos, activos. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. Ojo, ¿la unidad de quién? Ese Espíritu está con E mayúscula o con E minúscula. O sea que ¿cuál Espíritu es? El Espíritu de Dios. El Espíritu es el que nos ha llamado a que seamos un pueblo. Esto no es que un pastor abre este local y
voy a escoger estos que lleguen, los que el Señor va añadiendo a la iglesia. ¿Y qué nos dice? Que esta unidad, juntar este grupo de hermanos, es obra del Espíritu Santo de Dios. Este grupo hoy está aquí junto por gracia y obra del Espíritu Santo de Dios. La unidad en el Espíritu, ¿sí? Pero ¿qué tarea nos da a nosotros como creyentes? ¿Cuál es la tarea? Guardarla, ¿cierto? Y ese guardar es el mismo verbo de vigilar, de vigilante, ¿sí? O sea, vigilar. ¿Qué pasa cuando un vigilante ve que se le está metiendo un ladrón? Pues si es un buen vigilante. ¿Qué hace? Pues depende, ¿sí o no? Si ve que son muchos y que están armados, pues ¿qué es lo mínimo que le pide al vigilante? Que llame a la policía, ¿cierto? Parece jocoso, pero esa es la tarea nuestra. Si yo veo que la unidad se está perdiendo en un pedacito de la iglesia, yo tengo que poner la alerta. Yo no me puedo quedar callado, yo soy un vigilante de la unidad. Venga, hermano, ¿qué está pasando ahí? Y si son muchos, si el problema es muy grande, no, entonces venga, yo pido ayuda, pero no podemos permitir que se nos meta el minador de la unidad a la iglesia. Amén o ay. Eso nos está hablando de una vigilancia continua, ¿sí? Y esa vigilancia no es solamente observando, también ¿cuál es nuestro deber? Orar por la unidad de la iglesia. ¿Cuántos oran por la unidad de la iglesia? Hay que orar por la unidad de la iglesia. Y lo tercero, lo más importante, ¿usted qué? Usted debe ser un miembro activo para conservar esa unidad. ¿Sí? Los creyentes maduros deben vigilar la unidad de la iglesia. No podemos pretender que en una iglesia haya uniformidad. Es decir, todos se tienen que parecer a mí. Como yo oro todos los días a las 5 de la mañana, todas las personas deberían orar a las 5 de la mañana. Y si no, son muy poco espirituales. No. Unidad no es uniformidad. Pablo dijo, somos un cuerpo. Y el dedo no le puede decir al ojo, usted no sirve, porque no me parece al dedo, y viceversa. Unidad no es uniformidad, es una cohesión restaurada. No es eliminar las diferencias, es aprender a convivir en las diferencias. También nos dice que la paz no es ausencia de problemas, de conflictos. ¡Ay, tan buena esta iglesia, muy pacífica! Nunca hay problemas. Nunca nadie tiene dificultades. La paz no es ausencia de problemas. La paz es resolver los problemas de una manera sabia. Eso es lo que construye paz. Y finalmente, nuestra labor es estar atentos para que no se propague ninguna cizaña ni ningún virus de división en la iglesia.
Y para eso necesitamos ser muy maduros para no dar rienda suelta a comentarios, a chismes, a murmuraciones dentro de la iglesia. Hay que apagarlas antes de propagarlas. Si alguien me dice, mira lo que me dijo Julano de vos, dígale que me lo diga, no me diga usted nada. Porque somos muy dados a, cuénteme que es para orar por usted y por... Usted sabe que yo estoy siempre dispuesto a ayudar en oración. Ayudemos, pero de verdad. Hay un texto muy llamativo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 21 y 22. Voy a leerlo en esta versión, pero también lo voy a leer en la versión nueva versión internacional, que me gusta mucho como lo dice la nueva versión internacional. Eclesiastés 7, 21, 22. Lo voy a leer en esta versión de las Américas primero y luego en nueva versión internacional, en nueva traducción viviente, perdón. Dice: tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo, ¿qué? Aquí dice maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Voy a decirlo en nueva traducción viviente para que lo entendamos mejor. No prestes atención, escucha este consejo. No prestes atención a todo lo que se dice. Así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Entonces, la madurez, ¿qué significa en la unidad? A veces hay personas que dicen, no, sabe, a mí que no me hablen, a mí que no me, que yo no tengo nada que hablar con usted, yo no tengo nada que solucionar, y nos damos de muy dignos. Y la Biblia nos dice, no le preste atención a todo lo que hablan. Es más, no me ponga de digno, que usted también ha hablado mal. Y no pocas veces. ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Qué nos toca tener ahí? Humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia, en el amor y ser guardianes de la unidad. Que usted y yo seamos guardianes de la unidad en el espíritu, como dice el apóstol Pablo, que es el vínculo de la paz. Y podremos, sin duda alguna, contribuir a que el Evangelio de Cristo bendiga nuestra vida aún más y bendiga la vida de otros. Hay una fórmula que no desaparece en la Biblia, que Jesús la dejó establecida. Y es, ¿qué pasa si yo tengo una diferencia con mi hermano? ¿Qué nos dice
el Señor Jesús. Y eso está en Mateo 18, del 15 al 22, para quienes toman nota. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Vayan a qué? A solas, háblenlo, lleguen a paz. Y si llegaron a paz, no pasó nada. Sigan adelante. Tu hermano peca contra ti, tú lo llamas a solas y él no. Dice, lleva un testigo. Si aún con el testigo no, dígalo a la congregación. No al revés. Dígalo a la congregación, dígalo a un testigo y por último él lo dice a él. Ahí es donde nos metemos en problemas. Ahí es donde nos metemos en problemas, porque ese no es el orden. Aún en tu casa, en tu familia, tú tienes una diferencia con alguien, no se lo digas primero a toda la familia y luego se lo digas a él. Eso no es lo que enseña la Biblia. Amén o ay. ¿Cuántos vamos a ser guardianes de la unidad? Muy poquitos. ¿Cuántos vamos a ser guardianes de la unidad? Amén. Si entonces vamos a ser guardianes de la unidad, entonces pongámonos propósitos. Propósitos. No hablaremos mal de las personas ante otros. Si tenemos alguna diferencia, lo hablaremos primero con esa persona. Resolveremos los conflictos cara a cara, no metiendo a los otros cuando no tienen nada que ver. Oraremos semanalmente por la unidad de la iglesia. Y si hoy tú tienes un conflicto con alguien, la invitación es a que no sigas dejando amontonar ascuas de fuego sobre tu cara, a que no sigas cargando con ese maletín de piedras, a que bajes tu orgullo, a que tengas humildad, a que tengas mansedumbre, a que tengas paciencia y a que lo hagas en amor. Amar no es fácil, pero amar es una decisión. Amar es una decisión. Como odiar también es una decisión, pero amar es una decisión. Y cuando yo decido amar, me tengo que tragar muchos sapos para poder avanzar. ¿Qué tal si se pone de pie? Quiero que cierre sus ojos.